Sean bienvenidos a un video en el que vamos a estar hablando sobre los gráficos de Excel. En este video veremos qué es un gráfico, para qué sirve, cómo se aplican en Excel, su utilización en cuanto a los menús y su clasificación, que es muy extensa y posee muchas funcionalidades específicas para las distintas situaciones en las que lo necesitemos. Así que vamos a comenzar de una vez con este video. Comencemos hablando de qué es un gráfico y para qué sirve. Bueno, se trata de una representación visual de grandes cantidades de información recopiladas de distintas formas para su mejor comprensión. Esto nos funciona para poder realizar comparaciones, analizar datos, hacer informes y un montón de cosas más que nos sean de gran utilidad. Justamente nos sirve también para brindarnos un aspecto más organizado y entendible al archivo. Pasemos a cómo se aplican en Excel. Bueno, para poder aplicarlo deberemos tener una tabla de datos o un cuadro de datos previamente realizado en el cual podamos seleccionarlo y convertirlo así en un gráfico. Luego, para hacer esto, luego de seleccionarlo, deberemos ir hacia el apartado de insertar, o mejor dicho, al menú insertar, luego ir hacia donde diga gráficos y ahí elegir el gráfico más adecuado o el que mejor querramos utilizar para la situación. Lo tercero va a ser de que el gráfico ya va a estar insertado correctamente en el archivo y allí se podrá modificar el diseño y el estilo a tu gusto o como tú quieras para que se vea mejor en el archivo. Y lo cuarto, si deseas actualizarlo, lo que vas a hacer es modificar el dato de la tabla, a elegir lo que sea, para poder modificar también el gráfico, haciendo que esto se vuelva más automático y sea mucho más eficiente cuando debamos manejar grandes cantidades de datos y no querramos cambiar a cada rato el gráfico. Bueno, también tenemos la utilización de los menús que aparecen cuando utilizamos los gráficos. En este caso, aparecen dos menús extra que nos van a servir para poder modificar el estilo y el diseño de los mismos. Se llaman diseño de gráfico y formato. Bueno, en diseño de gráfico vamos a poder cambiar la cantidad de filas, agregar elementos, mover el gráfico, cambiar los colores y muchas cosas relacionadas de este tipo. Justamente en formato podremos insertar formas, cambiar su estilo, organizar el orden de los elementos, etc. Aunque parezcan muy similares, tienen ciertas diferencias las cuales los hacen ser menús separados el uno del otro. Llegando a su clasificación, tenemos que los gráficos se clasifican en, bueno, por así decirlo, los más básicos o los más usados, y el primero que tenemos son los gráficos de columnas. Estos gráficos hacen hincapié en la variación de datos mediante el paso del tiempo, haciendo que las categorías de datos aparezcan en el eje horizontal y los valores en el eje vertical. La principal diferencia que podemos encontrar con los gráficos de barras que vamos a hablar posteriormente es que las categorías solo aparecen en el eje vertical. Posee varias variaciones que son un total de 7. Son las columnas agrupadas, las columnas apiladas, las columnas 100% apiladas, las columnas en 3D agrupadas, las columnas en 3D apiladas, las columnas en 3D 100% apiladas y las columnas en 3D únicamente. Bueno, para poder insertar estos gráficos de columnas deberemos ir hacia el apartado de insertar previamente seleccionando el rango que queremos utilizar, ir al apartado de gráficos y seleccionar simplemente la columna que deseemos usar. Gráficos de líneas. Estos nos van a mostrar cómo cambian los datos a lo largo del tiempo. Son comparados con los de área, que previamente hablaremos de ellos, aunque los gráficos de líneas se centran más en los datos que en las cantidades. Tenemos que sus variaciones son un total de 7 también, las cuales son líneas simplemente, líneas apiladas, líneas 100% apiladas, líneas con marcadores, líneas apiladas con marcadores, líneas 100% apiladas con marcadores y líneas 3D. Para poder insertarlo, deberemos introducir en una tabla de Excel los datos que queremos representar en un gráfico, como previamente hemos hecho, y seleccionamos los datos que deseamos ingresar. Vamos hacia el menú de insertar, al apartado de gráficos, y ahí seleccionaremos el gráfico de línea que deseemos utilizar. Los gráficos circulares
también llamados gráficos de pastel, solo contienen y muestran los porcentajes de cada una de las partes con respecto al total. Tiene un total de 5 variaciones, las cuales son gráfico circular, circular 3D, circular con subgráfico circular, circular con subgráfico de barra y los anillos. Bueno, para poder insertar uno de estos gráficos deberemos realizar el mismo procedimiento que hemos hecho con los anteriores, simplemente que yendo al apartado de gráficos y eligiendo el gráfico que deseamos de circular. Pasando al gráfico de barras, tenemos que son gráficos que comparan los elementos en un periodo de tiempo específico, colocando de manera inversa a los gráficos de columnas. Posee 6 variaciones, una menos que la de columnas, que son barras agrupadas, barras apiladas, barras 100% apiladas, barras 3D agrupadas, barras 3D apiladas y barras 3D 100% apiladas. Para poder insertarlo deberemos realizar los mismos procedimientos que hemos realizado con los gráficos anteriores, simplemente que seleccionando la opción de gráficos de barra. Gráfico de áreas. Muestra la importancia de los valores a través del tiempo. Variaciones. Áreas, áreas apiladas, 100% apiladas, 3D, 3D apiladas y 3D 100% apiladas. Para realizarlo tenemos que seleccionar los datos a ingresar, nos dirigimos a insertar gráficos y área. Gráficos de dispersión. Nos sirven para mostrar la relación entre diferentes puntos de datos. Este tipo de gráfico utiliza valores numéricos en ambos ejes. Variaciones. Dispersión con líneas suavizadas y marcadores, con líneas suavizadas, con líneas rectas y marcadores, con líneas rectas, burbuja y burbuja 3D. Para realizarlo, seleccionamos los datos a ingresar, vamos a insertar gráficos y dispersión. Gráfico de burbuja. Introduce una tercera variable que modificará el tamaño de los puntos, formando una apariencia de burbuja. Para realizarlo, seleccionamos los datos a utilizar, nos dirigimos a insertar gráficos, otros gráficos y burbujas. Gráficos de cotizaciones. Estos gráficos fueron creados especialmente para datos financieros o para científicos que utilicen hasta 3 o más valores por cada punto de datos. Dichos valores son correspondidos a los valores máximos, mínimo de apertura y de cierre que se lleva a cabo para trazar datos de acciones financieras. Sirven para visualizar los valores variables específicamente dentro de los mercados de valores. Variaciones. Máximos, mínimos y cierre. Apertura, máximos, mínimos y cierre. Volumen, máximos, mínimos y cierre. Volumen, apertura, máximos, mínimos y cierre. Para realizarlo necesitamos los datos necesarios. Apertura, máximo, mínimo, cierre y volumen. Por ejemplo, seleccionar máximo, mínimo y cierre. Nos vamos a insertar gráfico de cotización y elegimos la opción máximo, mínimo y cierre. Gráficos de superficie. Sirven para graficar funciones matemáticas de 2 variables. Variaciones. 3D, trama de superficie 3D, contorno y contorno reticular. Para realizarlo, primero debemos agrupar todos los datos en una tabla con los ejes X e Y y los seleccionamos. Luego nos vamos al apartado Insertar. Seleccionamos otros gráficos y superficiales. Por último va a aparecer el gráfico en pantalla, que lo podemos editar cambiándole el color, el formato, ya sea tridimensional o al plano, y los nombres de las series. Gráfico radial. También llamado gráfico de araña, representa los datos desde un eje céntrico y se suele utilizar para comparar los datos de una manera distinta. Variaciones. Radial, radial con marcadores y radial relleno. Para realizarlo seleccionamos los datos a utilizar, vamos a insertar gráficos y radial. Gráficos de jerarquía o rectángulo. Estos gráficos nos muestran los valores que sobresalen del resto de una manera muy gráfica. Para realizarlo, cliqueamos en Insertar, Gráficos y Rectángulo. Gráfico de proyección solar. Sirve para mostrar los datos jerárquicos. Cada posición de la jerarquía se encuentra representada por un anillo o algún círculo, siendo el círculo interior el superior de toda la jerarquía. Este tipo de gráficos de proyección solar con diversos niveles de posiciones enseña cómo se relacionan los anillos exteriores con los interiores.
el tutorial, para realizarlo, nos dirigimos a insertar gráficos y proyección solar. Estadísticos. Incluye dos gráficos que se utilizan generalmente en estadística. La primera es histograma, que se utiliza para agrupar datos históricos de una única serie, como las series pluviométricas. Y el segundo es Pareto, muestra el comportamiento de los valores que se van acumulando. Cajas y bigotes. Presentan la información en cuartiles y en líneas que parecen bigotes, siendo su creación un poco compleja. En versiones anteriores no hay una forma de hacer este gráfico automáticamente, sino que deberás utilizar un gráfico de columna apilada y luego editarla para dejarla con la apariencia de las cajas y bigotes. Pero ahora simplemente es seleccionar la información, ir a insertar gráficos y seleccionar cajas y bigotes. Cascada. Presenta la contribución de datos parciales al resultado final obtenido. A nivel de diseño, muestra columnas flotantes que al unirse producen el resultado final. Para hacerlo, debemos agregar a la tabla una fila que está en la parte superior de la primera categoría que usarás para los datos que crearán el vacío debajo de cada columna. En esta fila calcularás la resta del total menos la sumatoria de las columnas anteriores y la propia. Gráficos de otras versiones /modos. Cuando los datos que visualizas son prácticamente mucho menores o muchos más que el resto de los datos o cuando las diferencias entre los valores son importantes. Actualmente no aparece una opción para añadirlo de forma automática. Progreso. Miden el avance de ese proceso que queremos demostrar, en los que aparece un solo valor y que se muestran a partir de una barra que, según el progreso, será más o menos larga. En versiones anteriores se encontraba como otro tipo de gráfico, pero ahora se considera parte de barras. Velocímetro. Se encarga de permitir que los directivos y gestores puedan fijarse el cumplimiento de las tácticas planteadas con el fin de lograr todos los objetivos. Dichos objetivos son generados a través del desarrollo y la implementación del mapa estratégico con sus indicadores. Este gráfico se obtiene a través de un cuadro de mando, que es muy complejo. Gráfico combinado. Fusiona dos tipos de datos distintos en un mismo gráfico. Se deberá seleccionar de la tabla datos distintos a colocar, por ejemplo, el peso y la edad de estas personas. Para hacerlo, deberemos seleccionar una tabla de datos ya hecha que posea dos o más series, ir a insertar, gráficos y seleccionar combinados. Gráfico con funciones. Es una escala de medida que utiliza el logaritmo de una cantidad física en lugar de la propia cantidad. Se coloca en gráfica de dispersión. Para hacerlo se debe insertar de la misma forma que los demás gráficos, pero en la tabla de datos se coloca la función deseada, haciendo que el gráfico sea de dispersión. Gráfico con macros. Se usan para realizar tareas repetidas donde cada macro creado será guardado con un nombre, combinación de teclas y descripción que le asignemos. De esta forma, podremos ejecutar el macro que necesitemos para realizar la tarea específica en ese momento.